Buenas tardes. Bueno, yo quiero empezar dando las gracias a Miguel Ángel por su presentación un poco exagerada, porque nos tenemos mucho cariño y trabaja en nuestro departamento, y las gracias como a los organizadores de esta tertulia de Coffeeversity, que la verdad que yo no sabía que existía, pero me parece una oportunidad única de que nos reunamos un día, hablemos de ciencia y hablemos de cosas que nos interesan, y a partir de ahora me apuntaré para asistir a otras conferencias que organicéis, porque me parece una iniciativa muy loable. Por tanto, enhorabuena y muchas gracias por haberme invitado. Yo simplemente trabajo como un profesor más de esta universidad, tengo el honor de trabajar en el grupo de Ingeniería Tisular del Departamento de Histología de la Facultad de Medicina de esta universidad. El grupo de Ingeniería Tisular está dirigido por el profesor Antonio Campos, que hoy nos ha hecho espérate que esto se corta. Que hoy tenemos el honor de tenerlo aquí con nosotros. El profesor Campos es el que dirige el grupo de Ingeniería Tisular y el que nos lleva por el camino de éxito que os voy a contar brevemente esta tarde. Lo único que voy a hacer es hablar un poquito de qué es eso de los tejidos artificiales, qué son los tejidos generados por ingeniería tisular, cómo los hacemos en laboratorio y cómo esos tejidos pueden aplicarse a la terapéutica, a la clínica, para que sirvan, como dice ahí en el título, como medicamentos. Como medicamentos del futuro, porque probablemente en el futuro se utilicen mucho, pero ya se utilizan como medicamentos en el presente, o sea que estamos hablando de un futuro que ya ha comenzado. Hasta el momento, veremos, los tejidos funcionan bien, pero este cacharro creo que no. Uy, vamos a ver. Ahora, hasta el momento... Esa es la multidisciplinariedad que requiere este tipo de disciplinas. Hasta el momento los tejidos que requerían los pacientes, cuando un paciente tenía un problema en un tejido, en un órgano, los médicos contábamos con unas herramientas bastante limitadas, unas herramientas que se han ido desarrollando durante los últimos años y que han permitido tratar un gran número de enfermedades. En concreto, el trasplante de órganos es una técnica que surgió hace ya más de 100 años. El primer trasplante que surgió fue el de córnea, posteriormente se ha realizado trasplante de corazón, de riñón, y hoy en día se trasplantan incluso el intestino completo, el pulmón entero, se han hecho trasplantes de cara, trasplantes de miembros, es decir, el mundo del trasplante ha avanzado muchísimo. Sin embargo, el trasplante está asociado a varios problemas, varias dificultades desde el punto de vista médico. Pásame el anterior, Miguel Ángel. Sí, desde el punto de vista médico... Espérate que no veo. Bueno, desde el punto de vista médico, los trasplantes han salvado muchas vidas, pero están sometidos a varias dificultades. En primer lugar, todo el mundo sabe que para recibir un trasplante hay que esperar en una larga lista de espera. El trasplante es altamente dependiente de la posibilidad de obtener donantes. España es, por suerte, el país del mundo que tiene más donantes de órganos, pero seguimos teniendo necesidad de un gran número de órganos todos los años. En segundo lugar, las personas que reciben un trasplante, como todo el mundo sabe, tienen que estar sometidos a una terapia inmunosupresora mucho tiempo y otra serie de dificultades. En resumen, los trasplantes son una herramienta terapéutica excepcional que ha salvado muchas vidas, pero están sometidos a algunas limitaciones. Por ello, recientemente ha surgido una nueva disciplina que es la ingeniería tisular, que nos permite generar tejidos artificiales, tejidos que no proceden de un donante, sino que son generados en laboratorio. A ver si ya me funciona esto. Sí, yo creo que ya me funciona. Aleluya, gracias. ¿Vale? Como estaba diciendo, los tejidos artificiales, en teoría, no estarían sometidos a las dificultades, a los problemas y a los efectos secundarios de la terapia de los órganos procedentes de donantes. ¿Por qué? Porque un tejido artificial yo puedo fabricarlo en laboratorio cuando yo quiera, por tanto no estaría sometido a lista de espera, y además, como lo he fabricado yo en laboratorio, puedo elegir qué tipo de células le coloco a este tejido artificial y por tanto puedo incluso fabricarlo a medida para un paciente y por tanto no estarían sometidos a la posibilidad de rechazo. Esa es la teoría de por qué los tejidos artificiales son útiles. Sin embargo, fabricar un tejido artificial ya podéis imaginar que no es una herramienta o una tecnología sencilla, es un proceso muy complejo.
En resumen, ¿qué se necesita para crear un tejido artificial mediante ingeniería tisular? Bueno, pues son numerosos las herramientas terapéuticas que hoy en día tenemos para ello, pero en general todos los tejidos artificiales contienen células que tienen que ser viables, que tienen que estar vivas, tienen que ser funcionales. Los tejidos, en la mayoría de los casos, están compuestos también por un biomaterial, ahora hablaré un poquito de ello, y finalmente necesitamos desarrollar una serie de mecanismos, de métodos que permitan combinar las células con los biomateriales para generar ese tejido o ese órgano artificial. Esos son los tres componentes fundamentales del tejido artificial: células, biomateriales y métodos de biofabricación. Vamos a hablar brevemente de cada uno de ellos. En primer lugar, vamos a hablar de las células. Las células, todo el mundo sabe, son un componente fundamental de los tejidos y en histología se define un tejido como una población celular que esté organizada, que tenga una función común o un origen embrionario común. Es decir, los tejidos humanos contienen células. Quizás podríamos contar con alguna pequeña excepción como es el esmalte dentario, pero en general todos los tejidos humanos contienen células. Por eso nosotros tenemos que tener células para fabricar un tejido artificial. ¿De dónde podemos sacar las células para hacer un tejido artificial? Bueno, pues habitualmente obtenemos esas células de donantes, de pacientes, células humanas. Si yo quiero fabricar un tejido humano, obtengo células humanas. Esas células son de distinto origen, pero las más frecuentes, las que más se utilizan, son las células que tienen capacidad de división, capacidad de crecer, de proliferar en laboratorio y capacidad de diferenciarse también en laboratorio, es decir, que pueden convertirse en un momento dado en un tejido maduro. Esas células se pueden obtener de forma autóloga, es decir, de un paciente para el cual yo quiero fabricar un tejido, o se pueden obtener de forma halogénica, lo cual significa de otro paciente distinto, yo obtengo las células, fabrico un tejido artificial con ellas y las implanto en un paciente diferente. Eso sería similar a lo que se hace con los tejidos procedentes de donación en el momento actual. En el caso de las células autólogas, ese tipo de células pueden ser del propio tejido, lo que hemos llamado células autólogas ortotípicas. Por ejemplo, si quiero fabricar un riñón artificial, yo sacaría células del propio riñón y con ellas fabricaría el riñón. Pero desde hace relativamente poco tiempo contamos con herramientas para fabricar tejido a partir de células heterotípicas. Es decir, yo puedo sacar una célula que no sea del riñón, llevarla al laboratorio y mediante una combinación de factores ambientales o genéticos puedo hacer que esas células que no son del riñón se diferencien hacia células renales. Eso es lo que nosotros hemos llamado fuentes heterotípicas. Una fuente muy especial, la he puesto aquí aparte, son las células del cordón umbilical. Sabéis que a día de hoy existe un banco de células del cordón umbilical en Málaga. A muchos recién nacidos se les obtiene la sangre del cordón umbilical, que es sangre del propio recién nacido, y se guarda en el banco. Esas células tienen una peculiaridad, y es que tienen una capacidad muy importante para proliferar, para crecer y para diferenciarse, por tanto podrían ser muy útiles en ingeniería tisular, aunque tienen algunas peculiaridades. Y finalmente también podemos utilizar células procedentes de embriones, células embrionarias. Esas están sometidas a algunos tipos de problemas, no solo científicos, no solo técnicos, sino también médico-legales. La mayoría de las veces utilizamos células autólogas ortotípicas. Voy a nombrar algún ejemplo de cómo podemos utilizar los tres primeros tipos de células para hacer tejidos artificiales en laboratorio. En primer lugar, un ejemplo del uso de células autólogas ortotípicas. Recordemos, células que se obtienen del propio paciente y del propio tejido que quiero reproducir, sería la córnea artificial. A partir de células del propio globo ocular, del ojo de una persona, nosotros podemos obtener una pequeña muestra de células de esta zona, la zona donde la córnea, que es la zona transparente del ojo, se une con la esclera, que es la zona blanca. En esta zona tenemos una población celular muy importante desde el punto de vista científico y médico, porque son células madre que proliferan. Nosotros podemos tomar una pequeña muestra de estas células. Esto sería el tejido donde viven esas células, que lo denominamos limbo esclerocorneal, y utilizando una serie de mecanismos, sobre todo digestión enzimática, técnicas de desplante, podemos cultivar en laboratorio esas células en una serie de factores de crecimiento, en unos medios de cultivo muy especiales, para obtener poblaciones celulares. Esas poblaciones celulares, después de un tiempo de cultivo, aproximadamente 3 semanas, tendrían esta apariencia. Cada una de estas estructuras que viene en esta imagen delimitada por una línea amarilla sería una célula. Como son células vivas,
es difícil que podamos ver el núcleo, que podamos ver las organelas. Son células que están en cultivo, son células que han proliferado a partir de esa pequeña muestra del ojo que nosotros hemos tomado, la hemos expandido en cultivo. De ese modo podemos obtener una enorme población celular a partir de pequeñas muestras de biopsia del ojo. Y esa población celular es muy importante para nosotros porque nos permitirá fabricar una córnea artificial, en este caso. Otros tipos de células que podemos obtener del ojo serían las células del epitelio, las células de una de las zonas más profundas del ojo, que nosotros las llamamos células estromales o queratocitos, e incluso en algunos casos podemos obtener un tercer tipo de células de la córnea que llamamos células endoteliales. A partir de una pequeña muestra de la córnea, de esa zona que nombraba yo antes, podemos obtener tres tipos de poblaciones celulares. La más fácil de obtener es la segunda, la más difícil es esta última, pero se pueden obtener células. Esas células las utilizaremos para generar el tejido artificial. Otro ejemplo. Vamos a hablar ahora de células autólogas del propio paciente, pero heterotípicas. No son del tejido que quiero reproducir, sino de otro órgano distinto. En concreto, en este caso, se utiliza mucho lo que denominamos células mesenquimales, MSC. Son células muy conocidas, que se usan mucho en medicina, se empiezan a usar mucho en medicina. Estas células mesenquimales se pueden obtener a partir del tejido adiposo, por eso que tenga un poquito más de tejido adiposo que se alegre, una buena noticia. Contiene una gran población de células mesenquimales, no todo iba a ser malo, ¿no? También estas células las podemos encontrar dentro de la pulpa dental, también las podemos encontrar en el propio cordón umbilical o las podemos encontrar en la médula ósea, por poner los ejemplos más importantes. Estas células tienen una peculiaridad y es que están en nuestro organismo a modo de células madre de reserva, con lo cual, en caso de que nosotros tengamos algún tipo de problema, alguna enfermedad, estas células se supone que son capaces de moverse, acudir a esa zona donde tenemos el problema y reparar esa zona. Hasta cierto nivel, tienen una capacidad limitada de regeneración. Pero nosotros las podemos obtener muy fácilmente a partir de una pequeña biopsia de la grasa o una liposucción. Contiene miles de millones de células madre mesenquimales, como esta que estoy diciendo, que podemos llevarlas al laboratorio, podemos cultivarlas, podemos expandirlas, como se dice en nuestro campo, y esas células tienen capacidad, igual que tienen capacidad in vivo de reparar algunos tejidos, pues tienen capacidad en cultivo de diferenciarse, es decir, de convertirse en algunos tipos celulares que también nos servirían para generar tejidos artificiales. ¿Cuál es el problema que tienen? El problema que tienen estas células es que tienen una enorme capacidad de proliferación, es decir, crecen muy bien, pero no siempre conseguimos diferenciarlas, es decir, convertirlas en el tejido diana. Volvemos al ejemplo que yo decía antes del riñón. ¿Puedo yo generar células renales a partir de estas células de la grasa? Pues la respuesta es que aproximadamente, más o menos, sí, pero no de forma exacta. No podemos generar células que sean 100% funcionales del riñón a partir de estas células a día de hoy. Seguramente lo conseguiremos dentro de algún tiempo utilizando algunos factores de crecimiento que aún desconocemos. A día de hoy lo conseguimos, pero a medias. Pero son una fuente muy valiosa de células. En nuestro caso, lo he puesto como ejemplo de nervio artificial. Hemos fabricado un sustituto del nervio periférico, del nervio ciático, a partir de células madre obtenidas de la grasa. Y esas células, una vez que se implantan in vivo, son capaces de diferenciarse hacia células de estirpe glial, de estirpe neuronal, y pueden servir para generar tejidos artificiales como puede ser el nervio. Tercer ejemplo que voy a poner de tipo celular serían las del cordón umbilical. Las del cordón son un tipo de células mesenquimales, en realidad, pero las he puesto aparte por su importancia. Estas células no son las que se guardan en los bancos de células madre del cordón, que serían las que están dentro de los vasos sanguíneos, sino que son las células que están por aquí fuera. Aquí estamos viendo un corte del cordón umbilical humano. Este sería un cordón umbilical real, humano, visto en una foto real. Estas células de las que hablo, estas células que tienen una enorme capacidad de diferenciación y proliferación, son las que están depositadas alrededor de los vasos, en este tejido de color transparente que se ve aquí, y que correspondería a esta masa de color amarillento que existe en el cordón umbilical y que se llama gelatina de Wharton. Esas células se pueden llevar al laboratorio, tendrían esta apariencia cuando las cultivamos, se cultivan muy fácilmente, y bajo determinadas condiciones, bajo determinados medios inductivos, esas células tienen capacidad de diferenciarse, es decir, de convertirse en cartílago, en hueso, en células de tejido adiposo, en incluso epitelio de la mucosa oral o de la córnea. Son células que también tienen capacidad de generar otros tejidos, por tanto tienen unas posibilidades muy importantes en ingeniería tisular.
Bien, hemos hablado de 3 ejemplos solamente de células. En segundo lugar, necesitamos, decíamos, biomateriales. ¿Por qué? Porque la mayoría de los tejidos humanos no están constituidos por una población celular únicamente, sino que tienen algo más, tienen una matriz extracelular. La mayoría de nuestros tejidos son tridimensionales. Un tejido humano nativo, un tejido normal, estaría formado por un material que no son células, es lo que nosotros llamamos matriz extracelular, y dentro de ese material encontramos las células. Por ejemplo, aquí veríamos un material extracelular, que serían estas fibras de color amarillento, dentro del cual y sobre el cual vivirían las células humanas. Pues si yo quiero reproducir un hígado, un riñón o una piel, necesito también algo que me reproduzca esa estructura tridimensional. Bueno, pues lo que utilizamos en ingeniería tisular son los biomateriales. Los biomateriales aún deben desarrollarse, aún debemos de inventar, descubrir, desarrollar nuevos biomateriales que sean mucho más útiles en ingeniería tisular, pero a día de hoy contamos con un gran número de materiales que, puesto que se van a implantar in vivo, denominamos biomateriales, que son porosos y por tanto admiten el crecimiento de células dentro y en su superficie. ¿Qué biomateriales utilizamos en ingeniería tisular? Pues hay múltiples, muchos. El que más se usa probablemente sea el colágeno, otros materiales son la agarosa, la fibrina, el ácido poliláctico, una gran cantidad de biomateriales que son biológicos, que son naturales o que son artificiales. Algunos son biocompatibles, otros no. En nuestro caso, en el departamento de histología e ingeniería tisular, hemos desarrollado un material que está compuesto por una mezcla de fibrina y agarosa. Es un material que desarrollamos hace ya más de 10 años en esta Facultad de Medicina, que está aquí al lado y que ya no utilizamos como Facultad de Medicina, pero que en su historia, dentro de poco albergará un museo por obra y gracia del profesor Campos, y en ese museo podemos decir que se ha desarrollado este biomaterial de fibrina agarosa. ¿Por qué fibrina y por qué agarosa? Bueno, la fibrina es un componente del plasma humano, por tanto muy abundante, muy frecuente en la sangre. La fibrina es una fibra, un componente molecular con forma de fibra, por tanto alargada, que tiene capacidad de coagular, de polimerizar, es la que forma el coágulo sanguíneo y es tremendamente biocompatible, porque cuando nosotros tenemos una herida, lo que se forma es un coágulo de fibrina, ese coágulo de fibrina es aceptado e invadido muy rápidamente por las células, que son las que llevan a cabo el proceso de cicatrización. Por tanto, no hay un material más compatible, más biológico que la fibrina, es el material natural, de los tejidos artificiales que podemos poner entre comillas naturales, los que se forman cuando yo tengo que reparar una herida. Basado también en desarrollos previos de otras personas, por ejemplo el profesor Álvaro Meana en la Universidad de Oviedo, en el Centro Comunitario de Transfusión Sanguínea de Oviedo, ha desarrollado distintos biomateriales de fibrina. Bueno, pues la fibrina, repito, un material muy compatible y muy aceptado, muy tolerado por las células. Es el primer componente que nosotros utilizamos. Pero la fibrina tiene problemas. El problema más importante es que sus propiedades mecánicas son muy malas. ¿Eso qué significa? Significa que yo puedo formar un pequeño coágulo de fibrina, pero el coágulo tiene la consistencia de un gel, sería equivalente a un flan, para que nos entendamos. Yo no puedo fabricar un tejido relativamente resistente utilizando fibrina. Por ello, decidimos hace ya más de 10 años mezclarlo con agarosa. ¿Qué es la agarosa? Pues es un componente obtenido de la naturaleza, que existe de forma natural en algunas algas marinas, sobre todo en algunas algas rojas, y que le confiere resistencia a estas algas, a estas plantitas. ¿Para qué? Para que puedan resistir la fuerza de los mares. Bueno, pues esa agarosa, que se usa en biología molecular muchísimo, porque se utiliza para hacer electroforesis de ADN y hacer muchísimas cosas, es un componente muy bien tolerado por el organismo y por eso lo hemos mezclado en muy bajas concentraciones con la fibrina para generar un biomaterial que es mezcla de fibrina y agarosa. ¿Qué conseguimos con ello? Pues fijaos, esto sería un gel de agarosa solo. Veis que es casi transparente, por tanto, bueno, casi translúcido podemos decir, ¿no? Pero bueno, cierto nivel de transparencia, pues cuando lo mezclamos con fibrina nos aporta mayor transparencia y sobre todo mayor consistencia, mayor rigidez. Otro tipo de biomaterial que también utilizamos nosotros, pero que está menos desarrollado a nivel clínico, hay muy pocos tejidos artificiales fabricados con este biomaterial que hayan pasado a implantarse en pacientes, son los tejidos obtenidos por descelularización. ¿En qué consiste esta técnica? Bueno, es un método desarrollado por Badilab en Estados Unidos, que se le ocurrió lo siguiente: si yo quiero fabricar un corazón artificial, ¿para qué utilizar un biomaterial, mezclarlo con células? Puedo coger un corazón natural,
de animal, en este caso este corazón es de rata, puedo quitar todas las células de animal porque no me sirve y quedarme con la estructura, con el andamio, con el soporte, con esa matriz extracelular que no contiene células. Esto sería un tejido descelularizado. Posteriormente yo a este tejido descelularizado le puedo introducir células humanas del corazón y fabricar un corazón humano sobre un soporte, sobre un andamio, sobre una matriz que es de animal. La idea es muy buena. El problema es que, como podéis imaginar, eliminar todas las células de un tejido nativo, de un órgano complejo, es muy difícil. Siempre queda algún resto y basta que quede algún pequeño resto de ADN en ese material para que se genere una reacción inmune importante y haya un rechazo. Y en segundo lugar, lo más importante, meter células humanas en una matriz descelularizada es casi imposible. Casi imposible, porque eliminarla es relativamente fácil, de hecho se utilizan jabones, se utilizan detergentes, etc. Pero volver a meter cada célula en su sitio es muy difícil. Nosotros hemos hecho procesos de descelularización de distintos órganos, sobre todo intestinos, para fabricar córneas artificiales. Y como podéis ver aquí, son tejidos que son muy transparentes en algunas de las condiciones. Pero repito, los tejidos descelularizados, los biomateriales generados mediante descelularización, todavía se están utilizando muy poco a nivel clínico. Bueno, en tercer lugar, ya que tenemos células y ya que hemos elegido un biomaterial, en nuestro caso fibrina agarosa, tenemos que fabricar un tejido. ¿Y cómo lo hacemos? Pues no es fácil. Tenemos que desarrollar una serie de métodos de biofabricación que a veces son muy complejos, requieren una serie de bioreactores. Esto es una parte que está muy desarrollada por los ingenieros, pero que aún tiene que desarrollarse mucho más para permitir hacer tejidos artificiales. En nuestro caso, lo que utilizamos es una técnica que hemos denominado técnica secuencial, que está basada en este tipo de soportes de cultivo. Son unas superficies de cultivo celular que permiten el tránsito de nutrientes, porque a partir de una membrana de nylon que tienen aquí abajo, que permite el paso de oxígeno y nutrientes, y nos permite hacer un tejido formado por varias capas. En concreto, primero podemos poner una capa celular, aquí en la base, sobre esta membranita blanca. En segundo lugar, puedo yo depositar un biomaterial que contiene células distintas sobre la superficie. En tercer lugar, puedo poner otro tercer tipo celular en la superficie, y haciendo esta técnica de sándwich, yo puedo hacer un tejido formado por varias capas, un órgano formado por varias capas, que me puede reproducir en un momento dado un tejido artificial. También hay otras técnicas que utilizamos, como puede ser la utilización de interfase aire-líquido, que va a favorecer muchísimo el desarrollo de algunos tipos de células, como son las epiteliales, etcétera, etcétera. El resultado es que al final, utilizando este tipo de metodología, yo puedo obtener algunos tipos de tejidos artificiales. Algunos tipos de tejidos artificiales que se parecen en parte a los tejidos naturales. Por ejemplo, aquí tenemos la estructura histológica de una córnea humana. Vemos que hay una capa muy gruesa formada por biomaterial natural, sería materia extracelular, colágeno fundamentalmente, con células en su interior, otra capa celular encima y otra debajo. Bueno, pues eso es más o menos lo que nosotros hemos reproducido con este sistema. Un biomaterial que contiene un tipo celular y dos tipos celulares diferentes arriba y abajo. A día de hoy hemos desarrollado este tipo de técnicas secuenciales para fabricar tejidos y órganos relativamente sencillos: piel, mucosa oral, córnea, uréter, hueso, pero aún deben de desarrollarse mucho más los métodos para hacer tejidos más complejos, sobre todo hígado, riñón, pulmón. Otro método de biofabricación muy importante que nosotros hemos desarrollado también en esta facultad antigua es el método de nanoestructuración. ¿En qué consiste la nanoestructuración? Pues fijaos, una vez fabricado el tejido artificial, que sería este de aquí, lo hemos depositado aquí, puesto que lleva a fibrina más agarosa más distintos tipos celulares, es un tejido que más o menos se puede manipular, se puede sacar de esta superficie de cultivo, depositarse sobre una placa de Petri, pero son tejidos que todavía tienen muy poca consistencia, son tejidos que se pueden romper, son difíciles de suturar. Pero si nosotros aplicamos técnicas de compresión plástica basadas en control de la deshidratación más presión, técnicas de compresión plástica que desarrolló el profesor Robert Brown en el UCL de Londres y que nosotros hemos aplicado a esto en concreto, podemos
establecer una serie de puentes moleculares entre las fibras de ese tejido artificial, de modo que el tejido se nos va a transformar en algo muchísimo más resistente, más fino, vamos a conseguir que pierda agua y vamos a conseguir que las fibras establezcan una serie de puentes intermoleculares para que el tejido sea muchísimo más resistente. La nanoestructuración es otro segundo factor de biofabricación que aumenta la resistencia del tejido. De una forma y de otra, podemos generar un tejido que se parece en parte a los tejidos nativos y que podría tener utilidad clínica. ¿Vale? ¿Qué problemas nos encontramos? Bueno, pues que una vez que hemos fabricado ese tejido artificial, ya lo hemos fabricado, hemos utilizado células, biomateriales, métodos de biofabricación y hemos fabricado un tejido artificial, nos encontramos con la normativa. La normativa, la legislación europea y española es muy compleja en este ámbito. Resulta que hasta el año 2007, podemos decir, nosotros podíamos fabricar un tejido artificial, apenas nadie hacía tejidos artificiales en 2007, pero bueno, los poquitos que se hacían, se podían implantar en pacientes siguiendo la normativa de los ensayos terapéuticos habituales en clínica. Consentimiento informado del paciente, aprobación por un comité de ética, y se podían evaluar estos tejidos artificiales. Pero a partir de una directiva europea de 13 de noviembre de 2007, directiva europea directamente proveniente de la Unión Europea y aplicable de forma directa a todos los países sin necesidad de hacer ninguna ley adicional, todos los tejidos artificiales son considerados un medicamento, un fármaco. Por eso, el título que habéis puesto a esta charla es muy adecuado. Los tejidos artificiales son los medicamentos, los fármacos del futuro, porque a nivel legal los tejidos artificiales son exactamente lo mismo que un comprimido de paracetamol. Y eso tiene sus consecuencias. ¿Qué consecuencias tiene? Pues que una vez que fabricamos el medicamento, tenemos que seguir toda la legislación conducente a la evaluación de medicamentos para uso clínico. ¿Y eso qué significa? Significa que nos encontramos en un proceso muy complejo. Una vez que nosotros hemos desarrollado en laboratorio, a nivel básico y preclínico, un tejido artificial, que es más o menos lo que he contado hasta ahora, tenemos que desarrollar ese tejido artificial en una sala que se denomina sala GMP. No puedo yo fabricar el tejido artificial en mi laboratorio e implantarlo a un paciente. Tengo que ir a una sala GMP, que es una sala especial para la fabricación de productos farmacéuticos. GMP significa buenas prácticas de laboratorio, pero es una sala en la que se fabrican los tejidos en unas condiciones muy controladas, de bioseguridad, de que todo sea aséptico, que todo sea estéril, que esté libre de toxinas, que tenga un registro de calidad. Y solamente esos tejidos fabricados en esta sala, que tiene que estar aprobada por la Agencia Española del Medicamento, pueden ser transferidos a la clínica. Y no solo eso, sino que yo no puedo transferir ese tejido generado en GMP a un paciente si no es mediante la realización de ensayos clínicos. Es decir, tengo que fabricar un tejido y para evaluarlo en pacientes tengo que seguir un procedimiento muy complejo, que tiene que estar aprobado por la Agencia Española del Medicamento, tiene que contar con sala GMP, registro, etcétera, etcétera. Pero bueno, nosotros no nos rendimos nunca. ¿La ley es esta? Pues vamos a por ello. Hay que reconocer que esta ley tiene ventajas para el paciente. ¿Cuál es la ventaja? De que, pues que solo vamos a poner en el paciente un tejido que esté muy controlado. Por tanto, unos niveles de seguridad para el paciente enormes. Probablemente excesivo, lo cual va a hacer que muchos tejidos se queden sin llegar al paciente simplemente porque es demasiado compleja la legislación, compleja y costosa, como podéis imaginar, ¿no? En términos de dinero y en términos también humanos y de tiempo. Pero bueno, hay que verlo en positivo. Esto hace que los tejidos que yo ponga en el paciente van a ser tejidos muy bien controlados y por tanto el nivel de seguridad para el paciente va a ser altísimo. ¿Qué resultados, qué consecuencia ha traído esta ley? Bueno, la consecuencia es que a día de hoy hay muy pocos tejidos artificiales que se hayan transferido a la clínica, que se hayan implantado en pacientes. En concreto, el primer producto que se aprobó en Europa para uso clínico fue el cultivo de condrocitos autólogos. Eso significa que yo puedo sacar una pequeña muestra de cartílago de la rodilla de una persona, llevarlo a una sala GMP, cultivar a partir de ese pequeño fragmento de tejido, obtener millones de células de condrocitos, de esas células del cartílago, y posteriormente implantársela al propio paciente a nivel de la rodilla para curar un defecto que tenga. Esto se lo han hecho algunos pacientes conocidos, incluyendo muchos deportistas. Ese ha sido el primer producto de ingeniería tisular que se ha aprobado
por la Agencia Europea del Medicamento, el primero. Fijaos que en realidad no es un tejido artificial, son células que yo las saco del paciente, las expando en cultivo y se las vuelvo a poner al paciente. Bueno, pues ese ha sido el primero. Muy recientemente se han aprobado otros productos como son las células limbares de la córnea cultivadas sobre una superficie de membrana amniótica y otro producto generado mediante ingeniería genética. Pero son ejemplos muy puntuales. Prácticamente no hay casi medicamentos de ingeniería tisular que estén aprobados para uso clínico, precisamente por lo compleja de la legislación. En cambio, sí existen algunos productos que están en fase de ensayo clínico. ¿Eso qué significa? Significa que ya los hemos fabricado en el laboratorio, ya los hemos fabricado después en una sala GMP, una sala preparada para ello, y ya se están implantando en pacientes, pero en un ensayo clínico. ¿Eso qué significa? Significa que los estamos poniendo en un grupo reducido de pacientes para ver si hay o no efectos. Y a un grupo de pacientes le pongo el tejido artificial y a otro grupo de pacientes le pongo otra cosa, un control para comparar si sirve o no sirve. En ensayo clínico no es que haya muchos tejidos, pero algunos hay. En España, que yo sepa, el único tejido artificial como tejido fabricado con células, biomateriales y métodos de biofabricación que está en ensayo clínico es la córnea artificial. La córnea que hemos fabricado en el departamento de histología, que posteriormente se ha generado en una sala GMP, ya se ha implantado en 8 pacientes y tengo el gusto de decir que con resultados bastante satisfactorios. Los 8 pacientes están bastante bien, la córnea se le ha vuelto más transparente. Pero son ensayos muy costosos que llevarán muchísimos años para que decidamos si eso puede o no ser clínicamente útil. En segundo lugar, la piel humana artificial, fabricada también inicialmente en nuestro laboratorio, desarrollada por el Grupo de Ingeniería Tisular de la Universidad de Granada con biomateriales de fibrina agarrosa, se está fabricando en una sala GMP y también se está implantando en pacientes. En este caso estamos aprovechando un resquicio de la ley para evitar el ensayo clínico y lo estamos haciendo mediante un procedimiento que se llama uso compasivo, pero podemos decir que en términos médicos y científicos sería equivalente al ensayo clínico. Estamos realizando una especie de ensayo clínico, pero intentando evitar el ensayo como tal. En este caso hemos implantado la piel también en una serie de pacientes con muy buenos resultados que os voy a contar ahora muy brevemente. Y finalmente, en desarrollo preclínico, es decir, que todavía estamos investigando en laboratorio, tenemos otros tejidos como son el nervio, la mucosa oral, el paladar, la uretra, el uréter, etcétera, etcétera. Bien, a modo de ejemplo, permitidme para finalizar contaros un poquito cómo ha ocurrido la historia de la piel, cómo se ha generado una piel artificial que ha logrado llegar al paciente. En primer lugar, ¿por qué hicimos piel artificial? Bueno, pues porque podéis imaginar, hay un gran número de pacientes que tienen una pérdida extensa de la piel, para los cuales no tenemos solución, sino esta. En concreto, un paciente que tiene una quemadura del 80% de su cuerpo, una quemadura profunda de tercer grado, es un paciente que no tiene solución hoy en día. Si me permitís, es un paciente que no tiene esperanzas. La única solución es esto, utilizar una piel generada por ingeniería tisular. Entonces estamos hablando de casos muy dramáticos, muy graves. Por eso quisimos fabricar una piel artificial mediante ingeniería tisular. Basado en la experiencia que ya teníamos con la córnea, hemos utilizado células, matrices extracelulares y métodos de biofabricación, lo mismo que he contado antes. En este caso concreto, ¿de dónde sacamos las células? Las sacamos del propio paciente. Cuando llega un paciente con una quemadura muy grande, superior al 50% en adultos, superior al 30% en niños, me refiero a quemaduras de tercer grado, profundas, es decir, que está la piel totalmente quemada, muerta. Lo que hacemos es que se toma una pequeña biopsia de la zona sana que tiene el paciente, siempre tiene que tener una pequeña zona sana. De esa pequeña zona sana sacamos una muestra de tejido que llevamos al laboratorio y que cultivamos utilizando distintos tipos de técnicas. Inicialmente lo hicimos en laboratorio, como ahora se está haciendo para ponerlo en el paciente con la aprobación de la Agencia de Medicamentos, esto ya se está haciendo en una sala GMP que tenemos la suerte de tener en Granada, que dirige la Iniciativa Andaluza en Terapia Avanzada de la doctora Natividad Cuende. En esa sala GMP se está haciendo en condiciones totalmente limpias. Ese cultivo de células de la piel, en este caso buscamos las epiteliales y los fibroblastos, dos tipos de células de la piel, tendrían este aspecto. Estos son un tipo de células de la piel, en concreto lo que se llama fibroblastos, son unas células alargadas que crecen muy rápido, muy bien. En cuanto pasan 72 horas, fijaos qué número más grande de células obtenemos, y en 5 días podemos obtener ya millones de células fibroblastos a partir de una pequeña biopsia de un paciente.
El segundo tipo celular que necesitamos, que se llama queratinocitos, las células epiteliales, tardan un poquito más en crecer y, como podéis ver, son células cuya morfología es totalmente distinta, pero utilizando una serie de técnicas también podemos cultivarlas en laboratorio. Posteriormente, puesto que ya estamos fabricando el tejido en condiciones GMP para fabricarlo, para implantarlo posteriormente en el paciente, es importante que comprobemos que las células son funcionales y son viables. Para ello hay un gran número de técnicas, en el departamento nos hemos especializado en algunos tipos de técnicas complejas, pero al menos la técnica de Zultrypan siempre se hace. Tenemos que comprobar que esas células que hemos cultivado son células vivas y funcionales. ¿Qué hacemos después? Mezclarlo con el biomaterial que hemos fabricado nosotros, el de fibrina y agarosa. El primer tipo celular, que hemos llamado fibroblastos, lo mezclamos con el plasma, añadimos la agarosa, mediante una serie de técnicas fabricamos un gel de este tipo, que sería un inicio de piel artificial, que solo lleva un tipo de célula dentro, y posteriormente la célula epitelial, el segundo tipo de celular, lo pondremos en la superficie. Tras ello, esta piel artificial, aquí solo tenemos un ejemplo a pequeño tamaño, pero a partir de una única biopsia se pueden generar 2 y 3 metros cuadrados de piel de un paciente. De hecho, es lo que se hace, porque un paciente que requiere una enorme cantidad de piel. A partir de este tejido, lo sometemos finalmente, una vez que está el tejido artificial completo, a técnicas de nanoestructuración, que he comentado antes brevemente, y fijaos cómo este tejido pasa a ser una lámina muy finita, pero muy resistente, tan resistente que se puede coger con pinzas y se puede suturar posteriormente en el paciente. Esta lámina tan finita, aunque aquí no se vea, contiene un biomaterial lleno de células de tipo fibroblastos y en la superficie una capa de células de tipo epitelial, por tanto, sustituto ideal de la piel humana. Hemos tenido que llevar a cabo todo tipo de ensayos, de experimentos para comprobar que esa piel es funcional, es válida y sobre todo no es tóxica, por decirlo de alguna forma, no genera efectos secundarios. Hemos tenido en primer lugar que implantar esa piel humana en ratones de laboratorio. Y alguien me puede decir, ¿pero cómo va a implantar piel humana en ratones de laboratorio? ¿La va a rechazar? Bueno, existe un modelo de ratón especial, que es este de aquí. Veis que es un ratón con poquito pelo, un ratón que en estos días de frío se moriría inmediatamente si lo sacamos a la calle, ¿verdad? Estos son unos ratoncitos que tienen un defecto genético que hace que sean ratones desnudos, que no tienen pelo, y además no tienen sistema inmunitario, con lo cual le podemos poner un tejido humano. Fijaos que fragmento de piel humana artificial le hemos implantado en la espalda a un ratón y la va a aceptar perfectamente porque no tienen sistema inmune y no pueden rechazar los tejidos humanos. Son un modelo muy importante en ingeniería tisular, aunque tiene sus desventajas. Si coges el ratón sin darte cuenta con la mano o si estornudas durante la operación, se te puede morir de un resfriado el bicho porque no tiene sistema inmune. Pero son un modelo muy importante. En resumen, hemos evaluado en animales esa piel artificial y hemos visto que esa piel artificial se va integrando en el animalito poco a poco. A los 30 días, fijaos que ya prácticamente no se distingue dónde tiene la piel artificial. A los 40 días, la piel humana, que está aquí en medio, artificial, se ha integrado perfectamente con la del animal. Eso demuestra que la piel tiene capacidad de integración y de cicatrización de ese defecto tan enorme que le hemos hecho al pobre ratoncito, ¿verdad? Bueno, posteriormente hemos realizado una serie muy grande de análisis para demostrar que los tejidos son biomecánicamente óptimos, es decir, que pueden soportar tensiones, tracciones, que son resistentes, que son elásticos, porque si no, no nos serviría. Hemos realizado todo tipo de controles de calidad a nivel histológico, porque somos histólogos, nos dedicamos a la ingeniería tisular, porque nos gustan los tejidos y porque sabemos de tejidos. Y hemos comprobado que la piel artificial, por ejemplo, aquí tenemos la piel artificial implantada en un animalito, se parece parcialmente a la piel humana normal que tenemos aquí como control. Veis que no hay tantas diferencias. Luego es una piel que hemos tenido cierto nivel de éxito. No es idéntica, pero es bastante apropiada. Hemos visto que esa piel expresa una serie de marcadores, una serie de proteínas que son típicas de la piel normal, y lo más importante, no expresa algún componente que fuera tóxico o indicativo de que allí se está provocando un tumor o algo raro. Y todo eso lo hemos demostrado a nivel histológico mediante distintos tipos de técnicas, microscopio de transmisión, microscopio óptico, etcétera, etcétera. En conclusión, hemos fabricado una piel artificial, hemos demostrado que es una piel que se parece a la piel humana y que no tiene ningún tipo de problema asociado tipo malignización. Vamos a implantarlo en el paciente. Bueno, pues como decía, la tercera fase era contar con la aprobación de la Agencia Española del Medicamento. Hubo que ir a Madrid, a la Agencia del Medicamento, a solicitar la utilización clínica de este producto, de la piel artificial.
Hubo que fabricar también este medicamento en una sala GMP, aquí en Granada. En el Hospital Virgen de las Nieves tenemos la suerte de contar con una sala GMP que fabrica la córnea artificial, la piel artificial y también células mesenquimales para otro tipo de aplicaciones. Y esa piel, contando con con todas las autorizaciones de la Agencia del Medicamento, ha podido ser transferida a la clínica. Transferida a la clínica, de modo que a día de hoy ya tenemos 8 pacientes que tenían gravísimas quemaduras incompatibles con la vida, que han sido tratados con esta piel artificial fabricada en la sala GMP, y tenemos la satisfacción de decir que de los 8 pacientes ha habido 6 que han salvado su vida gracias a la aplicación de la piel artificial. Otros 2 pacientes, por desgracia, han muerto durante los primeros días de la fabricación de la piel. El problema más importante que tiene esta piel artificial es que todo este proceso que yo estoy contando aquí requiere muchísimo tiempo, porque desde una pequeña biopsia yo tengo que ir al laboratorio, obtener en primer lugar millones de células, eso va a tardar 3-4 semanas, luego tengo que mezclarlo con un biomaterial, tengo que utilizar las técnicas de aire líquido para que el epitelio se estratifique, luego tengo que nanoestructurarlo y finalmente esos 2 metros cuadrados de piel llevarlo al paciente para implantarlo. Hay pacientes que aguantan esas 3-4 semanas y hay pacientes que por desgracia no. Los 2 pacientes que murieron tuvieron una infección secundaria, porque al no tener piel puedes tener una infección muy fácilmente, y no pudieron soportarlo. Pero otras 6 personas que casi al 100% seguro estarían muertas si no fuera por esta técnica, han podido salvar su vida. O sea que estamos hablando de una técnica bastante positiva. Y os voy a contar un caso clínico. Este fue una mujer que tenía 18 años, que llegó al hospital por gravísimas quemaduras que afectaban, entre otras cosas, a los 2 miembros inferiores, las 2 piernas. Gravísimas quemaduras. Podemos decir que perdió toda la piel de esa zona, también de la mitad del abdomen. Se tomó una pequeña biopsia de la zona sana de esa mujer, de esa chica joven, se fabricaron en la sala GMP varias láminas de piel artificial. Fijaos que todo esto es piel artificial generada con todo lo que yo he dicho, con fibrina agarrosa, con células del paciente, sometido a nanoestructuración, técnica aire líquido, y esta piel artificial, que se fabrica en láminas, fijaos que se fabrica en varias láminas, aquí vemos las manos de los cirujanos manipulando la piel artificial, es implantada en el paciente. Fijaos que aquí se está poniendo una de las láminas, se ve perfectamente, ¿verdad?, de color blanco. A los 15 días, fijaos, estos son islas de queratinocitos, islas de cicatrización en una zona donde no había ni un solo queratinocito. Yo aseguro que esa zona no se hubiera curado nunca, porque el epitelio de la piel solo crece por contigüidad, por tanto, si yo tengo un agujero grande, solo se me puede cerrar desde los bordes. Y si lo que tengo es esto, tendríamos que cicatrizar toda la pierna a partir de estos pequeños bordes sanos que tiene la paciente. Sin embargo, aquí encuentro zonas de queratinización, es decir, de cicatrización procedentes del tejido artificial. Y con el tiempo, a los 30 días, fijaos que esto es una piel casi sana, y a los 60 días, otra piel casi sana. No es piel perfecta, por supuesto, pero es una piel que está salvando la vida de los pacientes. Hemos tomado muestras de biopsia de esa piel implantada en el paciente para ver cómo es, y hemos visto con gran satisfacción que es una piel que se parece a la piel humana nativa. Tiene su epitelio estratificado, tiene su queratinización, tiene sus vasos sanguíneos, una serie de componentes que el que sabe de histología sabe que es una piel bastante similar a la piel humana, aunque tiene algunas diferencias y algunas deficiencias. ¿Los resultados qué son? Bueno, que se trata de una piel segura, no ha habido ningún paciente que haya muerto por el tratamiento, que haya tenido un tipo de problema grave por el tratamiento, por ejemplo, le habrán aparecido tumores de piel o algo así, no. Y que tiene utilidad clínica en términos de supervivencia, se ha salvado la vida de muchas personas. ¿Qué problema tiene esa piel? Pues que, como podéis ver, el resultado estético es muy mejorable. Es piel que no tiene glándulas, que no tiene pelo, que no tiene apenas melanina, pigmentación, es una piel que tiene muchos problemas. Para ello, estamos trabajando a día de hoy en mejorar este tipo de piel para hacerla un poco más útil y un poco más parecida a la piel normal, utilizando sobre todo células mesenquimales como las que yo decía al principio, el cordón umbilical, etcétera, etcétera. Y para terminar, solo quiero dar las gracias al grupo de investigación, sobre todo al profesor Campos, que hoy nos acompaña, director del grupo de investigación, a toda la gente que trabaja con nosotros, a Miguel Ángel Martín Piedra, a todos los que han trabajado, tanta gente, Ingrid Garzón, Sebastián Carriel, José Manuel, Menchu, Vicente,
a Juan Ángel, que está también ahí detrás como alumno interno, tenemos a Dani, a Jesús, son muchísima gente los que están trabajando hoy en día para que todo esto pueda ocurrir, y gracias a todos estamos dando pequeños pasos hacia la curación de enfermedades mediante la utilización de tejidos que, como decía al principio, no son de futuro, son ya de presente. Muchas gracias. Abrimos un tiempo de tertulia para que preguntéis lo que queráis al profesor Alamino. Venga. ¿Quién se quiere estrenar? Venga, Álvaro me da miedo, pero bueno, lo intentaremos. Don Miguel, yo tenía una pregunta de por qué no se... la evolución normal de la medicina, ¿por qué sabiendo los beneficios que tiene un banco de células madre cuando nace un niño, por ejemplo, una criatura, no se coge siempre como precaución por si se tiene que utilizar en un futuro? ¿Por qué hay límites médico-legales que no permiten eso, no sé que tú pagues, por ejemplo? Bueno, la respuesta, tu pregunta es compleja y hay cosas con las que no estoy de acuerdo, pero en resumen yo te respondería de una forma muy sencilla. Si alguien demostrase que haciendo eso que tú dices se salvan vidas, al día siguiente todo el mundo lo haría. Pero a día de hoy no se ha demostrado nada. ¿Qué se hace hoy en día? Hoy en día hay una normativa por la cual todos los niños que nacen tienen la obligación legal de ceder su cordón umbilical para el banco público de células madre del cordón. Luego, no es algo que tú tengas que hacer pagando. ¿Qué es lo que ocurre? Que si tú quieres, algunas madres lo hacen, tú puedes llamar a una empresa privada que viene al paritorio, se lleva la sangre del cordón umbilical de tu hijo y se lo lleva a un banco privado tuyo especial, que tienes que pagar tú, y que te va a guardar esa sangre de tu hijo por si algún día tu hijo la necesita. ¿Vale? Pero por ley todos tenemos la obligación de dejar parte de la sangre de los niños recién nacidos en el banco público que se está utilizando, que se está guardando la sangre en Málaga, en el Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Málaga. ¿Qué es lo que ocurre? Que a día de hoy no se está demostrando una gran utilidad de estas células. Las células que se están guardando son, como he dicho varias veces, sangre. Por eso, en algún momento he hablado yo de sangre para fabricar tejidos artificiales. No, las células de la sangre, que yo sepa, el doctor Santistema me puede corregir porque es el experto en sangre, que yo sepa, las células estas de la sangre, que son unas células de sangre del recién nacido y por tanto muy ricas en células madre mesenquimales, no, células madre hematopoyéticas, pueden ser utilizadas si ese niño en el futuro sufre un problema sanguíneo, tiene la necesidad de implantarle células de la médula ósea, células madre de la sangre. Pero ¿qué pasa? Que si un niño tiene un problema genético y va a tener una leucemia aguda por un problema genético y tú le vas a poner células del mismo niño recién nacido, van a tener el mismo problema genético, es probable que vaya a tener en el futuro, no se sabe. A día de hoy, que yo sepa, solo se están utilizando como alternativa al trasplante de médula ósea sin la necesidad de buscar un donante compatible. Pero ha habido solo 3, 4 o 5 casos en los que se ha hecho. ¿Cuál es mi opinión? Mi opinión es que a día de hoy hay muchísimos miles de viales de sangre del cordón umbilical guardado que no se están utilizando porque nadie sabe para qué sirven. Se debería de hacer algo distinto, que es guardar un fragmento del cordón o cultivar un fragmento, una biopsia de ese tejido que yo decía amarillento que está alrededor del cordón, que se llama gelatina de Wharton, cultivar esas células, congelarlas, porque esas células sí hemos demostrado, nosotros y mucha más gente, que tienen capacidad de diferenciarse en distintos tipos de órganos. Por tanto, en el día de mañana, si yo tengo, imaginariamente, si yo tengo una enfermedad que me requiere la utilización de células madre, me podré utilizar mis células de mi cordón umbilical que tengo yo guardado en el banco. Pero a día de hoy, las únicas células que se guardan en el banco, repito, son las de la sangre, que no tienen esa utilidad, esa potencialidad que tienen las células mesenquimales. ¿Por qué se hace así? Bueno, porque probablemente cuando se creó este banco de células madre del cordón se sabía muchísimo menos, nadie hablaba del otro tipo celular, que son las células de la gelatina de Wharton, nadie sabía utilizarlas. Es mucho más costoso también sacar una biopsia de cordón, expandirla y después guardarla, que simplemente pinchar sangre y congelarla. O sea, términos también técnicos, desde el punto de vista técnico, mucho más fácil de lo que se hace ahora.
pero creo que se está haciendo una cosa que no es muy útil, sería mucho más útil guardar otro tipo de células. Bueno, solo he dado mi opinión, no sé si tenéis algo que añadir. Yo sí añadiría una cosa. Bueno, yo en primer lugar, la primera vez que vengo a esta actividad, Yo también. y estoy de acuerdo también. Pues entonces otra cosa más en la que estamos los dos de acuerdo, y es que la actividad es preciosa. Yo creo que el ambiente es muy bueno, y entonces no hay más nada que agradecer de inicio a los que lo hacéis. Y luego, en relación a la pregunta que ha hecho, también hay otra cuestión que es interesante. Es decir, es cierto lo que yo creo que el quid de la cuestión está en a qué línea no puedo diferenciarse el tipo de célula. Es decir, es verdad que las células hematopoyéticas se van a ir a una línea, ¿no? Pero luego también hay otra peculiaridad, y es que para el trasplante de médula ósea, sea autólogo o sea alogénico, de los métodos que hay, de los procedimientos que hay, no es el cordón umbilical el que ya a día de hoy más se usa. Es cierto que fue el que más se usa, pero a día de hoy la mayoría de las tres formas que hay, ¿no? O bien de cordón, o bien de médula directamente, punción medular, o bien de movilizar promotores de médula ósea, la que más se usa, porque es la menos agresiva, es movilizar promotores de médula a la persona, es decir, ponerle una serie de factores estimulantes de colonia durante un tiempo, y esa persona va y dona. Entonces, por un lado está lo que el profesor Alamino ha dicho, que probablemente yo de eso también, ¿no? Pero que potencialmente sean más útiles porque vayan hacia más líneas celulares, y se ha demostrado además los otros tipos celulares. Y luego además que lo del cordón umbilical, es verdad que hay un banco de cordón, pero que a día de hoy tampoco a nivel clínico es la fuente más usada de obtener promotores. Yo no me refería en concreto la sangre, sino cualquier tipo de cepa celular de célula madre que pueda servir en un futuro, precisamente por si ocurre algo. No tiene por qué ser sanguíneo, sino no ser... Sí, pero la pregunta sería, de los miles de personas que han donado la sangre de su hijo para un banco público o privado, ¿a cuánta gente le han implantado luego esas células para algo? Sí, Yo no conozco ningún caso. No servía. Que se sepa, no. Quizá dentro de unos años ocurra. Sí voy a decir algo de lo que siempre hablamos en el departamento, una idea del profesor Campos, con la que Miguel Ángel está de acuerdo porque es odontólogo. Tenemos otro banco de células madre en nuestro cuerpo accesible, que es el diente. Dentro de nuestros dientes tenemos la pulpa dental, que es una fuente magnífica de células madre autólogas. De hecho, Miguel Ángel ha realizado varios trabajos que ha publicado en revistas de alto impacto, en los que ha visto cómo estas células tienen capacidad de diferenciarse a un gran número de células, y tienen además una viabilidad enorme durante 15-20 fases celulares. Es decir, son unas células con una potencialidad enorme. ¿Sería posible el día de mañana que si yo necesito una célula, porque imaginemos que tengo un problema, un infarto, tengo un problema en un riñón, sería posible que me extraigan un diente, suponiendo que me quede algún diente sano, y que de ese diente saquen las células madre mías de la pulpa dentaria y fabriquen un tejido artificial? Probablemente sí. Y no necesitaríamos guardarlo en ningún banco, porque tenemos ya el banco en nuestra boca que nos sale de forma gratuita. Pero a día de hoy tampoco está muy desarrollada esa técnica. Yo veo más futuro en esto que en el cordón umbilical. Y muy brevemente, yo por confirmar lo que ha dicho Miguel, el profesor Alamino, que estoy totalmente de acuerdo con él, pero incluso creo que ahora con las células que tenemos, ya conocemos mucho más de otras células que hoy día podemos utilizar, por ejemplo las células propias mesenquimales, las células madre de la grasa, que son mucho más accesibles casi que incluso las de los dientes. Es decir, que uno pues, en fin, puede extraerse células del tejido adiposo, expandir las células madre y a partir de ahí poder construir tejidos con mucha más facilidad. Entonces, yo creo que eso fue una idea de que cuando surgió la esperanza de que las células madre podían hacerlo todo, bueno, vamos a guardar esta, y algunos vieron una oportunidad de negocio, quiero decir. Y entonces, en ese sentido, es decir, trataron de hacer el marketing para que todo el mundo donara y comprara y vendiera las células madre. Esto es lo que yo pienso. Pero, evidentemente, hoy día se conoce mucho más, están las células de la pulpa con gran vitalidad, están las células del tejido adiposo, y yo creo que eso, pues, es una vía que posiblemente es mucho más operativa en este momento para si es necesario, poder fabricar un tejido de nuestra satisfacción, de acuerdo con lo que necesitemos. Vamos, me parece, no sé. Sí, me parece perfecto. Yo quería preguntar, ¿hay ahora mismo alguna perspectiva con el tema de la diferenciación de células en este sentido? Claro, muchos de vosotros habéis sido alumnos míos y sabéis que yo, en la asignatura de herencia, una de las cosas en las que insisto es que todas las células de nuestro cuerpo tienen los mismos genes, el mismo ADN. Entonces, ¿cómo es posible que una sea una neurona y otra sea un osteocito, una célula del cerebro o una célula del hueso, si tienen el mismo ADN? Simplemente porque unas células teniendo todos los genes, unas tienen
un conjunto pequeño de genes activos y el resto reprimidos, y otra célula tiene otro conjunto distinto de genes activos y el resto reprimidos. ¿Podemos nosotros jugar con eso para convertir una célula de un tipo en otro? Perfectamente. Podemos coger una neurona, por ejemplo, activarle los genes que tiene reprimidos y reprimirle los genes que tiene activos para que esa neurona se convierta en una célula del túbulo contorneado proximal del riñón. Sí, lo que pasa es que a día de hoy no sabemos cómo hacerlo. Está claro que son factores epigenéticos lo que me hace que eso sea así. Es decir, que en cuanto alguien descubra qué factor de crecimiento, qué hormona, qué toxina o qué tipo de factor tengo yo que añadir para que se me activen unos genes y se me repriman otros, conseguiremos hacerlo. Pero hoy en día se habla mucho de la transdiferenciación, incluso de la retrotransdiferenciación. Yo puedo coger una célula adulta y desdiferenciarla para que pase a otra célula adulta totalmente distinta. Eso también en el futuro, pero en cuanto sepamos cómo hacerlo. Hoy en día sabemos que hay sustancias como por ejemplo el beta-mercaptoetanol que hacen que una célula empiece a activar una serie de genes relacionados con la formación de neurofibrillas. Por tanto, estamos iniciando la diferenciación neuronal, pero no sabemos hacerlo por completo. O sabemos que hay componentes como el cortisol y el fosfato cálcico que inducen a una célula a diferenciarse hacia la estirpe de hueso osteogénica, pero no sabemos cómo hacer un hueso exactamente completo. Será cuestión de tiempo identificarlo. Sí sabemos que los factores in vivo son muy importantes para la diferenciación terminal. De hecho, nosotros a veces hemos conseguido, a partir de una célula indiferenciada, fabricar un tejido que está inicialmente diferenciado hacia un epitelio de córnea o de piel o de mucosa oral, pero no está diferenciado del todo. Es decir, no hemos logrado fabricar un epitelio completo de córnea a partir de células, por ejemplo, de la grasa, pero una vez que ese tejido que está inicialmente diferenciado lo implantamos in vivo, los factores in vivo que vienen de la zona donde tiene que estar ese tejido ejercen un efecto positivo para la diferenciación terminal. Dicho de otro modo, si nosotros empezamos el trabajo diciendo a las células que se empiecen a diferenciar hacia lo que yo quiero y lo implantamos en el paciente, es posible que los factores locales ya del lugar donde yo implante ese tejido ejerzan la diferenciación terminal y la inducción terminal de ese tejido para que ya se convierta en lo que yo quiero. Esa pregunta es muy importante porque abre muchas esperanzas. ¿Puedo yo utilizar una célula del adulto de la piel para generar otro tipo de tejido? Sí, pero a día de hoy no sabemos exactamente cómo hacerlo. O mejor dicho, sabemos hacerlo, pero de una forma que aún no podemos utilizar en clínica, que es la utilización de células IPS. ¿Lo habéis escuchado? ¿Qué son las IPS? Son células de pluripotencialidad inducida. Es algo que hizo Shinya Yamanaka en 2002 y que obtuvo el premio Nobel por ello, o sea que no es algo sencillo de hacer. Tú puedes coger una célula del adulto, en concreto escogió células de la piel, puedes introducirle genes, por tanto modificar su carga genética. No estoy diciendo activar, reprimir, sino cambiar todos los genes que tiene la célula, y esa célula la puedes convertir en una célula madre muy potente, es decir, que tiene capacidad de hacer cualquier cosa. A partir de ahí podemos hacer un hígado, podemos hacer un riñón, pero utilizar clínicamente una célula transgénica, porque estamos hablando de una célula transgénica, le hemos metido 4 genes, para ponerlo en el paciente, a día de hoy no se puede hacer. Los pocos experimentos que se han hecho demuestran que esas células son tumorigénicas, porque son células a las que le he metido genes, no son células normales, y empiezan a hacer cosas raras, empiezan a proliferar. Hemos cambiado su carga genética, igual que hacen los cánceres, son células que hacen cosas que no deben. ¿Cómo podemos nosotros evitar ese problema? Haciendo lo mismo, sin la necesidad de meter 4 genes, sino induciendo la expresión de genes que estén dormidos, pero que sean los suyos. Y a día de hoy eso no sabemos hacerlo exactamente por completo, pero es una vía de estudio muy prometedora. Más cosas. ¿Cuál es el riesgo de que se formen tumores con esta técnica? Con la técnica de la IPS el riesgo de tumores es altísimo. En animales se ha hecho y genera tumores en un porcentaje muy alto, no sé si está cerca del 80%, y que se sepa en pacientes no se ha hecho todavía. Se cree que ha habido algún ensayo clínico no autorizado por la Agencia del Medicamento en algunos países, en concreto se sabe de algún caso en Israel, se sabe de algún caso en Ucrania, que han terminado muy mal. Son casos en los que se sabe de pacientes que han terminado teniendo teratomas, que es un tipo de tumor bastante grave,
probablemente derivado del uso de este tipo de técnicas. Entonces, si tú tienes una célula a la cual le has modificado la carga genética metiéndole genes, el riesgo de tener problemas es muy alto. Distinto es el caso de lo que hemos hablado aquí. Lo que hemos hablado aquí es que tú utilizas una célula obtenida de un paciente, la llevas a la sala de cultivo, la haces proliferar, a partir de una célula obtienes 20, pero no le cambias en absoluto su carga genética, con ello fabrica un tejido artificial y lo implantas en el propio paciente. Que se sepa, no ha habido todavía ningún caso en el que el paciente haya tenido un problema derivado de esa producción de piel o de córnea o de tejido artificial en laboratorio. Precisamente, uno de los aspectos positivos de esta ley tan compleja es que nos obliga a evaluar hasta la saciedad de esos tejidos antes de ponerlos en el paciente. O sea, es obligatorio, por ejemplo, en todos los tejidos que se van a poner al paciente, realizar un cariotipo, analizarle los cromosomas antes de ponerlo en el paciente. Y tienes que demostrar que los cromosomas están bien y son normales antes de implantarlo en el paciente. Y a día de hoy no se ha visto ningún caso en el que los cromosomas se hayan alterado. Puesto que se trata de células del propio paciente que solamente las he hecho proliferar, no es de esperar que ahí se genere ningún tipo de problema. En todo caso, sería de esperar, si algún día se demuestra que tiene un problema esta técnica, es que de algún modo estoy envejeciendo un poquito la célula antes de tiempo. Porque una célula que in situ en la piel a lo mejor prolifera cada 5 días, pues yo la estoy haciendo proliferar muy rápido en el laboratorio para hacer una gran cantidad de piel en poco tiempo. Entonces la estoy, digamos, forzando la máquina y por tanto serían células un poquito más viejas desde un punto de vista de proliferación celular que las que tiene el paciente, pero no es de esperar que tenga ningún tipo de problema. De hecho, los ensayos clínicos que se hacen en terapia avanzada siempre se hacen inicialmente ensayos clínicos de bioseguridad en fase 1. Es decir, el primer ensayo clínico que yo tengo que hacer es demostrar que ese tejido no va a generar tumores, reacciones adversas, mortalidad, por supuesto, ningún tipo de problema en el paciente. Eso es el primer ensayo clínico que tengo que hacer. Si demuestro que el tejido es seguro, después puedo solicitar a la Agencia de Medicamentos un segundo ensayo clínico independiente para ver si funciona o no funciona. Pero primero tengo que demostrar que es seguro. Luego la ley me obliga a demostrar, a comprobar la seguridad de los fármacos generados con ingeniería tisular antes de su, digamos, utilización universal. En realidad la respuesta a tu pregunta sería que no se sabe, porque estamos empezando en este campo. Pero no es de prever que ocurran graves problemas con los tejidos generados por ingeniería tisular, a no ser que modifique la carga genética de la célula. Pero en realidad te podré contestar esta pregunta dentro de 30 años, si volvemos a vernos. Pero de forma natural, como las células se replican en el cuerpo, está el sistema inmune alerta para cuando hay un fallo, la mata. Efectivamente. El sistema inmune en el laboratorio no existe, se están replicando y no sabemos si también... Efectivamente, pero por eso la legislación te exige comprobar. Por ejemplo, en el caso de la córnea artificial, que fue el primer medicamento de terapia avanzada, el primer tejido artificial que se ha implantado en España y el primer tejido artificial con varias capas de córnea que se ha implantado en Europa ha sido la córnea artificial, nos obligaron, antes de imponerlo en el primer paciente, a comprobar que los cromosomas estaban bien, que no había un exceso de actividad de telomerasas, una enzima, una proteína que se asocia a inicio de tumorigénesis, que el gen MYC, que es un oncogen, no estaba expresado. O sea, no te quiero contar hasta qué nivel de detalle llegó la Agencia de Medicamentos y tuvimos que analizar todo eso antes de ponerlo en el primer paciente. Por supuesto, tuvimos que hacer ensayos en un gran número de animales, en ese caso utilizamos el conejo de laboratorio, y vimos que no había tumorigénesis, que ningún ojo se inflamaba, que todo iba bien. Pero la respuesta realmente a esta pregunta es que el tiempo lo dirá. Cuando hayamos implantado lo que los tejidos se han implantado hasta ahora en pacientes han ido bien, pero ¿qué pasará dentro de 30 años? No lo sabemos. Yo lo único que puedo garantizar es que los tejidos los hemos fabricado con células del paciente, cultivadas en laboratorio en las condiciones más controladas que existen, que las hemos hecho proliferar y con ello hemos hecho el tejido artificial. Por tanto, son células normales, pero que han proliferado fuera del cuerpo. ¿Puede eso asociarse a algún tipo de malignización o efecto secundario grave? Que sepamos no, pero el tiempo lo dirá. A mi juicio, lo único que hemos hecho es envejecer un poquito las células, porque las hemos hecho crecer y proliferar más de la cuenta. Entonces, quizá tengan un nivel de tumorigénesis, por decirlo de alguna forma, equiparable a una piel de un anciano, si estamos hablando de un adulto, o de un adulto si estamos hablando de un niño, pero no creo que tenga mucho más. Porque, repito, no hemos modificado los genes. Distinto es si estuviéramos haciendo IPS. ¿Qué tipo de cuidado necesitan estos tejidos una vez implantados?
tirando a la piel, por ejemplo. Bien, depende del tejido, como es lógico, pero en el caso de la piel son pacientes a los que le hemos sustituido una piel nativa que tiene glándulas, que tiene pelo, que tiene protección solar porque tiene melanocitos, por una capa muy homogénea de tejido que tiene queratinocitos, que tiene fibroblastos, pero que le falta un gran número de componentes de la piel normal. Son pacientes que, para empezar, tienen que tener muchísimo cuidado de no exponerse al sol, porque se queman enseguida. ¿La piel que nosotros hacemos contiene melanocitos, que son las células que tienen la melanina alrededor de la piel? Sí, pero muy poco, porque sinceramente no queremos melanocitos en esta piel, lo que queremos es tapar la herida del paciente porque es que se muere. De hecho, ya he contado que hay 2 pacientes que no han llegado, por desgracia. Entonces, tienen que tener muchísimo cuidado de no exponerse al sol, y si se exponen al sol se tienen que poner una protección enorme. Me refería a los cuidados justo por implantación, no a largo plazo. Es decir, una vez que se implantan, ¿quién hace las curas, por ejemplo? ¿Y cómo se hace? Bueno, has visto en la imagen que yo ponía antes que la cicatrización es relativamente rápida. Tú implantas la piel y en 1 semana o 10 días ya prácticamente está injertada. Lo que se hace es que se implanta la piel, ya depende de los servicios, depende de los cirujanos, la piel la implantas, la tapas con una cura oclusiva que se llama, tienes que ponerle cualquier tipo de agente que evite que las células se despeguen, lo dejamos tapado al igual que si fuera un injerto. Los injertos normalmente se tapan y se despegan entre los 7 y los 10 días, antes no se destapan. Esta piel si se destapa un poco antes, se deja unos 4 o 5 días, después de los 4 o 5 días se destapa muy cuidadosamente, si se ve que la piel está bien, pues se lava con un poco de suelo fisiológico, con un poco de antibiótico y se vuelve a tapar y a partir del día 10-12 se deja al aire. Si es que se ve que el tejido está empezando a cicatrizar. Si se ve que todavía hay zonas cruentas que tienen una probabilidad de infectarse, lo tienes que volver a tapar. ¿Qué ocurre si el tejido tú lo levantas a los 4 o 5 días y ves que no ha prendido, que está necrosado? Pues tienes que lavar, tienes que volver a hacer un curetaje, tienes que volver a meter al paciente en quirófano y quitarle todo el tejido necrótico y volver a empezar. Hay zonas que prenden y zonas que no prenden. Las zonas que tienen peor vascularización o que son de pliegue son mucho más difíciles de curar, digamos, que las zonas que están bien vascularizadas, bien irrigadas y son más accesibles. También depende si es una zona de presión o no. Pero en general, estos pacientes son muy problemáticos porque imagínate una persona que no tiene la superficie del cuerpo que lo protege frente al medio ambiente exterior y están en lo que se llama unidad de quemado, que en realidad no es más que una unidad de vigilancia intensiva muy cuidada, en la que cualquier infección lo puede matar porque no tiene la barrera protectora. Esos pacientes que van a estar 3-4 semanas hasta que llegue la piel artificial completamente tapados, si se puede, con piel de cadáver, porque la piel es la mejor barrera que podemos tener, pero la piel de cadáver es muy escasa, hay muy pocos donantes de piel cadáver. Esa piel cadáver tapa al paciente hasta el momento en el que le podamos poner la piel artificial. Una vez que llega la piel artificial, le quitan la piel de cadáver, le ponen la suya y muy rápidamente el paciente, si todo va bien, va a generar una barrera protectora. Por tanto, el problema no va a ser la cura que tenga el paciente. El problema va a ser llegar el paciente hasta el momento en el que puede implantarle la piel, sí o no, ese es el problema fundamental. Y una vez que se vaya de alta, ya son los problemas que te contaba de exposición al sol. Estos pacientes también pueden morir por un choque de calor. Imagínate que son pacientes que no tienen glándulas sudoríparas. Si tú no tienes glándulas sudoríparas en un brazo, no pasa gran cosa, pero si la tienes en el 80% de tu cuerpo, puede morir por un choque térmico, por un choque de calor. Tienes que tener muchísimo cuidado con los choques de temperatura. En eso también estamos trabajando, en hacer piel que tenga anexos, que tenga glándulas y que tenga otras cosas, pero eso es mucho más complejo. A día de hoy, el objetivo es salvar la vida del paciente. En el caso de que estos ensayos clínicos tuvieran éxito, ¿cuál es el camino hasta que sean fármacos disponibles? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuál sería el camino? Bueno, es un procedimiento muy lento, pero tendríamos que hacer varias cosas. Primero, ensayos en fase 1 para determinar que son seguros, que el paciente no tiene un gran efecto secundario adverso. Si todo va bien, hacer un ensayo clínico en fase 2, fase 2A, fase 2B, para ver que funciona, que tiene efectividad. En cada uno de esos ensayos clínicos puede durar 3, 4, 5 años. No te cuento. A continuación, un ensayo en fase 3, ya para determinar de verdad la seguridad, la efectividad, etc.
Y finalmente, si todo va bien, con todos esos ensayos clínicos culminados, hay la obligación de ir a la Agencia Europea del Medicamento, que a día de hoy sigue estando en Londres, pero dentro de nada estará en Ámsterdam, y tienes que registrar ese producto como un medicamento para utilización en pacientes, igual que, ya digo, el paracetamol o cualquier agente antihipertensivo. Y ese medicamento ya registrado tiene un número, como tiene cualquier fármaco que se vende en la farmacia, un número de registro, un número de lote, con el cual tú ya podrás implantar a los pacientes que lo vayan requiriendo. A día de hoy todos los tejidos que se están haciendo son puramente ensayos clínicos. De hecho, ya te digo, los 2 o 3 que están empezando a aprobarse con la Agencia de Medicamentos. Ten en cuenta también que para que un fármaco se registre como producto de uso común, requiere que alguien se haga cargo de ello y de su fabricación y de su venta. Y estamos hablando no de una pastilla que tú puedes meter en una caja y enviar a todas las farmacias, sino de un producto que, para empezar, si yo fabrico la piel y me la dejo encima de la mesa y me voy a desayunar, cuando vuelva la piel está muerta. Es decir, que desde el punto de vista técnico son medicamentos muy complejos. Y encima son autólogos la mayoría. Es decir, que si una persona lo necesita, tengo que tomarle la biopsia a esa persona. No se trata de un medicamento que yo puedo fabricar en una máquina dándole al botón y empezando a fabricar en serie. Son medicamentos muy complejos. Por eso, el hecho de que nos hayan obligado a pasar por la ley del medicamento, en este caso, es una complicación muy grande. ¿Qué te quiero decir con esto? Que dudo yo que haya muchas empresas farmacéuticas que estén dispuestas a meterse en la comercialización de este tipo de productos. Entonces, no sabemos lo que va a pasar en el futuro, pero creo, tengo la intuición, de que este tipo de medicamentos quedarán restringidos a los sistemas sanitarios. Y en el Hospital Virgen de la Nieve se seguirá haciendo piel para los enfermos del Virgen de la Nieve y probablemente para otros enfermos de la zona, será centro de referencia, y en otro hospital será otra piel para otros pacientes de referencia. Porque dudo que este tipo de medicamentos se puedan terminar comercializando, simplemente por la complejidad de su uso, de su fabricación, de su uso, de su almacenamiento y su transporte. ¿En otros países del mundo no se ha hecho? ¿Perdón? ¿En otros países del mundo no había nada similar por ahora? Lo que está más desarrollado es lo que te comentaba de los condrocitos autólogos para el tratamiento de lesiones de cartílago de la rodilla, no está aprobado para otra zona. Hay algunas empresas, algunas compañías farmacéuticas que tú puedes acudir a ella y decirle: mire usted, yo tengo un problema en la rodilla, yo soy un futbolista famoso. Muchos futbolistas famosos se lo han hecho, por eso he puesto ese ejemplo. Yo soy un futbolista famoso, tengo una lesión en la rodilla porque tuve un problema y tengo una úlcera a nivel de la superficie articular del fémur. Pues voy a la empresa, allí me hacen la biopsia, o lo que es más fácil, me hace la biopsia mi traumatólogo mediante endoscopia, me toma un trocito de la zona sana del cartílago y esa biopsia, ese trocito de cartílago sano, lo manda a la empresa. La empresa lo procesa en una sala GMP. A partir de esa pequeña biopsia fabrica 10.000 millones de células de cartílago. Lo mete en un tubito y me lo vuelve a enviar a mí. Y me cobra no sé cuánto, pero seguro que no es barato, por mandarme este vial de células a partir de mi biopsia. Y mi traumatólogo, mi cirujano, cogerá esa célula y me la implantará en el tejido. Eso es lo que se está haciendo a día de hoy. Entonces hay empresas que ya comercializan este tipo de productos bajo distintos nombres, porque hay más de una empresa, y a partir de una biopsia que tú le mandes te fabrican un medicamento de terapia avanzada como este. ¿Cómo se hará esto en el caso de la piel, por ejemplo, para grandes quemados? Pues no me lo puedo imaginar. No me lo puedo imaginar. Yo tengo una gran quemadura, me toman una biopsia, lo mando a una empresa, la empresa tarda X semanas, a la X semanas me manda la piel, yo tendré que pagarle no sé cuántos miles de euros por ello. No creo que sea factible. Sí es posible que, si la carga de trabajo del sistema público es enorme y no dan abasto, a lo mejor se necesitan 20 pacientes a la semana y el sistema, la sala GMP que tenemos aquí solo fabrica 10, puede que pueda externalizar un poquito la producción y mediante un convenio empezar a fabricar la mitad aquí, la otra mitad en una empresa, algo así sí se podrá realizar. Pero veo muy difícil que este tipo de productos puedan comercializarse como fármacos habituales, simplemente por su naturaleza. No, yo me gustaría hacer un comentario y también ver la opinión del profesor Alamino al respecto. Vamos a ver, haciendo un poco de ingeniería tisular ficción para el futuro, una de las cosas que hay que hacer o que se podría hacer, es fabricar una piel que no fuese autóloga. Y entonces esa piel, que podía estar almacenada en los bancos de tejido,
a disposición inmediata del paciente. Eso sería una cosa estupenda. Miguel Ángel, Ingrid, un grupo de gente del departamento está trabajando, ahora se va a mandar un trabajo en la cual se está fabricando piel con distintos tipos de células, como son células de la pulpa, células mesenquimales, células de médula ósea, en fin, distintos componentes, de forma que se pueda tener piel autóloga que pudiera el paciente, que pudiera ser útil, que inmunológicamente no tuviera problemas de rechazo, y esa sería una posibilidad práctica de tener una piel almacenada para uso inmediato, no esperando 4 semanas, no esperando, y en eso se está trabajando también un poco en el grupo, pero bueno, yo no sé si quieres quizás comentar alguna cosa al respecto, ¿no? Es una aportación fundamental, porque como dice el profesor Campos, Miguel Ángel va a mandar el artículo ya, lo terminamos de escribir ayer, y él ha demostrado que se puede fabricar una piel humana artificial, sin la necesidad de tener queratinocitos, que son las células de la piel, que son las difíciles de cultivar, y además ha demostrado, haciendo marcadores de HLA, del sistema de histocompatibilidad, que estas células son inmunoprivilegiadas, las células madres de la grasa, de la pulpa, del cordón, etcétera, etcétera, no generan una enorme respuesta inmune. De hecho, hoy en día se están tratando distintos tipos de enfermedades, la diabetes, la enfermedad de injerto contra huésped, el VIH, el SIDA. Se está tratando implantando al paciente células mesenquimales, por ejemplo, de la grasa, de otro paciente. No sabemos muy bien para qué sirve, pero está comprobado que metiéndole células mesenquimales en sangre a un paciente, de alguna manera se mejora el sistema inmune, algo que todavía no sabemos en absoluto cómo funciona, pero que funciona. Pues él ha demostrado que podemos fabricar una piel artificial a partir de fuentes extradérmicas y extraepidérmicas que tendría en principio poca posibilidad de rechazo. Que esto funcione o no, no lo sabemos, pero efectivamente eso es algo que está en el siguiente paso. ¿Podremos nosotros fabricar una piel que esté lista para cuando llegue el gran quemado? Eso sería un avance enorme, porque llega un paciente gran quemado a urgencias, se puede tratar durante las primeras 24 horas para control hidroelectrolítico, se elimina toda la piel necrosada y se le pone una piel artificial que no es suya y que podemos tener fabricada ya por si es necesaria, con el enorme avance que supondría evitar la mortalidad durante esas 3-4 semanas que está tardando en hacerse la piel. A este punto todavía estamos bastante más retrasados, tenemos que desarrollar mucho más la técnica, pero efectivamente los resultados son muy prometedores. No, yo, a raíz un poco de lo que se ha hablado antes por aquí, de todo el tema de la legislación, que lo equipara completamente a un medicamento, quería saber tu opinión de si crees que está justificado que a nivel legal se equipare, porque yo en ese sentido tengo sentimientos encontrados. Por una parte, no tiene nada que ver un tejido vivo a una molécula. La molécula es importante estudiar toda la farmacocinética, cuánto tiempo tarda en absorberse, cuánto tiempo dura el efecto, cómo se metaboliza, y un tejido vivo no tiene farmacocinética, pero tiene viabilidad, por ejemplo. Con lo cual, para mí no tiene mucho sentido. Por otra parte, sí que tiene sentido porque al final el receptor es un humano. Y entonces, sea lo que sea, se debe cumplir una serie de requisitos éticos igual. Entonces quería saber, ¿qué opinas tú de eso? Si está justificado o qué diferencia debería haber en el proceso legal. Bueno, la ley nos la impone. Nosotros no podemos decidir. Lo que está claro es que en 2007 hubo un debate muy potente. Los países del mundo tuvieron que tomar una decisión sobre estos nuevos tejidos que empezaban a desarrollarse, y probablemente coincidió con los primeros casos de resultados adversos que estaba yo antes comentando en países como Ucrania e Israel, también algún caso que hubo en Argentina y en México, en el que empezaron a verse efectos secundarios de pacientes que tenían tumores graves e incluso habían muerto por terapias de este tipo que aún no estaban controladas. Probablemente coincidió en ese momento la legislación que quiso ser lo más garantista posible, lo más restrictiva posible, y decidió, bueno, pues vamos a ir al extremo, vamos a decir que estos tejidos son medicamentos y por tanto tenemos que cumplir todas las normativas. Evidentemente creo que es excesivo, pero como me gusta ser optimista, quiero pensar que mucho mejor es tener garantías para el paciente que no tenerlas. No significa que una legislación un poquito menos restrictiva o específica para este campo no fuese también garantista para el paciente, pero lo que tenemos es lo que tenemos. ¿Cuál es mi opinión? Mi opinión es que puesto que todavía no sabemos exactamente cuál es el efecto de estos tejidos, cuál es el efecto sobre el paciente, y prácticamente no hay casos en Europa de implante de tejido artificial en pacientes, son muy contados las cosas que se están haciendo,
aún las agencias del medicamento no se están planteando cambiar este sistema. Pero en el momento en el que se vea que los tejidos artificiales son un caso especial, son seguros, porque se vea que haciéndolo de esta forma, en GMP y con todo controlado, no generan graves problemas para el paciente, probablemente se suavice la legislación y vayamos a un punto más intermedio, porque tal cual está ahora el problema, es muy difícil que podamos avanzar a la velocidad que los pacientes requieren. Nosotros tenemos la enorme suerte de contar con la sala GMP que existe aquí y de contar con el apoyo de la iniciativa en terapia avanzada que dirige Nanticuende, como bien sabe, pero hay que reconocer que hay muchísimos productos de terapia avanzada, tejidos artificiales en Europa, que nunca podrán ser evaluados en pacientes porque no tienen el apoyo que tenemos aquí. Para que te haga una idea, el otro día nos contaba Nanticuende que el 8% de los ensayos clínicos en terapia avanzada de toda Europa se hacen en Andalucía, de toda Europa. Bueno, Andalucía es una región pequeñita y en términos económicos todavía más dentro de Europa. Pero en este campo podemos tener la satisfacción de que se están haciendo muchas cosas. El coste económico es brutal por esta legislación que tenemos. Claro. ¿Deberíamos de hacer algo por modificar esa legislación? Pues probablemente sí, pero a día de hoy es lo que tenemos. La legislación más garantista posible por el bien de los pacientes para evitar problemas con el paciente. ¿Cuál es la realidad? Pues que a día de hoy nadie sabe cómo actuar. De hecho, cuando nosotros vamos a la agencia del medicamento a proponer cualquier tipo de ensayo clínico, lo primero que nos preguntan es lo que tú has comentado. ¿Cuál es la farmacocinética de ese tejido? Le decimos, mire usted, se trata de un tejido artificial, ¿qué farmacocinética quiere usted que hagamos? Bueno, pues intente usted calcular la farmacocinética. Siempre tenemos que hacer allí una especie de invento para justificar si el tejido puesto allí se mueve, no se mueve, si se absorbe, si es más grande. Haga usted también un cálculo de dosis. No vamos a calcular un cálculo de dosis, pero eso nos lo piden siempre, claro, ya sabemos, que igual que un medicamento. Porque lo comparan con un medicamento. Supongo yo que el día de mañana, no creo que lo saquen de medicamento, pero quizás sea un tipo de medicamento especial y por tanto tengamos algún tipo de connotaciones especiales, porque también hay cosas que no se nos controlan. Mientras que se nos controlan muchísimo algunas cosas, hay otras que a lo mejor deberían controlarse y no se hacen. Y por otro lado, ¿de qué sirve que yo haga el tejido en unas condiciones de asepsia, esterilidad exquisitas, si luego se lo voy a poner al paciente sobre un trozo de su cuerpo que está infectado de pseudomonas? Es que hay algunas connotaciones que no se tienen tampoco en cuenta. ¿Ha visto usted la zona donde voy a implantar el tejido artificial? Es lo que tendríamos que preguntarle a la agencia de medicamentos. Lo digo porque una de las cosas que más preocupa a la agencia, debido a que lo dice la ley, es esa, que el tejido que yo fabrico esté libre de todo tipo de agente patógeno. Bueno, estoy de acuerdo, no voy a poner el tejido artificial al paciente y al mismo tiempo contagiarle una enfermedad. Estoy totalmente de acuerdo, pero hasta cierto nivel, porque es que resulta que cada día se inventan nuevos organismos que tenemos que demostrar que no existen en nuestro tejido artificial. Claro. Que se ha descubierto ahora que en Australia hay un tipo de micoplasma que puede fabricar no sé qué. Pues toma, tienes que ver si el micoplasma australiano está o no en tu tejido artificial. Tampoco debemos de pasarnos, porque todo eso repercute en el coste económico y personal y de tiempo que requieren todo este tipo de medicamentos. En algo sí estamos avanzando. Cuando fuimos a plantear el primer tejido artificial a la agencia del medicamento, hace ya, ¿cuánto? 5 años, así, o sea. El año 14 fue el comienzo del ensayo, pues... Pues efectivamente, el 13, por ahí. La agencia nos puso muchísimas pegas, muchísimos problemas, simplemente porque no sabían. Cuando después hemos ido a plantear la piel, y el tercer tejido artificial que hemos propuesto a la agencia del medicamento es el paladar artificial para niños que nacen con fisura palatina. Ya fuimos, este verano fuimos a la agencia de medicamentos para proponer ese ensayo clínico y aún no tenemos respuesta. Ya todo iba mucho más rodado, ya las cosas van mucho más fáciles porque empezamos a tener experiencia en este tema, nosotros y ellos. Pero los primeros casos siempre son complejos. Entonces, pienso que estamos en una fase inicial donde aún tenemos que evolucionar para que todo vuelva a su sitio, que no estemos ni en un extremo ni en otro extremo en cuanto a legislación y también en cuanto a forma de actuación. Que también a veces, bueno, no sé, yo creo que precisamente por esa incidencia de casos que tú dices en Israel y tal, simplemente se cogió lo que se tenía a la mano y se aplica igual. Y ahora, claro, las personas que evalúan de rutina medicamentos tienen que evaluar esto. Entonces, de alguna manera habrá que
diversificar un poco, que son dos cosas diferentes, pero bueno, a mí me parece bien, digamos, tener legislación por exceso que por defecto en este tipo de productos experimentales, siempre que no sea accesible. Yo creo que, Miguel, no sé si puedes contar, cuando en el congreso, creo que fue en Rotterdam o no sé en qué sitio, oímos a un ucraniano explicar ahí una cosa esotérica sobre la aplicación de eso, claro, nos quedamos todos. Eso debió ser 2006. Sí, por lo menos. 2006, antes de la ley. Esa persona influyó muchísimo que saliera esta ley. Él llegó allí. Así. Era una clínica privada de Ucrania. Yo creo que el hombre no era ni ucraniano, era alemán o algo así, pero bueno, se fue a Ucrania porque allí no había ningún tipo de legislación al respecto. Y tenía una clínica privada en la que estaba tratando a todos los casos desesperados que había en Europa, y hay que entenderlo. Si tú tienes un niño que se está muriendo y te han dicho que no hay opción, ¿te irías a Ucrania donde una persona te ofrece una esperanza? Pues por supuesto que sí. Entonces, el hombre, quiero recordar que aquello fue brutal, porque puso un vídeo de un niño antes del tratamiento. El pobre, yo creo que tenía una parálisis cerebral, no podía moverse prácticamente, no hablaba. Después del tratamiento se veía al niño en bicicleta por el pasillo, o sea, era una cosa brutal. Y cuando le preguntamos, ¿pero qué tratamiento le hace usted? Es secreto. Le ponemos células madre, ¿pero qué células madre son las que usted le pone? Es secreto. No dijo nada, en los congresos solemos compartir información, porque si no, no va al congreso, ¿no? Pero allí hubo mucha polémica, efectivamente, y al año siguiente surgió esta ley. Luego también fue una serie, no quiero decir que él influyera en esto, ¿no? Pero fue una serie de coincidencias. La nieta o alguien que le estaba traduciendo, o alguien, ¿no? Efectivamente, porque solo hablaba ucraniano, es verdad, y estábamos... Sí, efectivamente, sí. No sabía hablar ni inglés, ni alemán, ni nada. Aquello fue, yo creo que fue en Múnich, en 2005, sí. Sí. Bueno, pero bueno, estas cosas pasan. Se hizo una legislación también por exceso. También quiero llamar la atención de que la legislación existe, pero, por decirlo de alguna forma, los jueces son los que deciden si se aplica de una forma o de otra. Los jueces en este caso pues somos nosotros los que tenemos que interpretar la legislación para aplicarla dentro de la ley, pero con la interpretación que nosotros veamos más idónea. Porque si nosotros fuésemos estrictos, esta ley impediría realizar injertos en el quirófano. Injertos me refiero de cualquier tipo de tejido, porque la ley dice, si un tejido o una célula o un órgano sufre manipulación sustancial o cambio de aplicación, función o localización, entra dentro de la ley del medicamento. Por tanto, si yo mañana me tienen que quitar un nervio y me tienen que poner un injerto de la pierna para tapar esto, ¿estoy cambiando la célula de localización? Sí, no lo podría hacer. Me entraría dentro de la ley del medicamento. Entonces, si es esto, ¿qué tendría que hacer? El cirujano tendría que quitarme el injerto de aquí, tendría que mandarlo a la sala GMP. En la sala GMP habría que hacerle todo el análisis que hay que hacer de esterilidad, de análisis de cromosomas, de función, de todo, y una vez que está todo, lo tiene que empaquetar de una forma concreta que dice la legislación, poner un número de lote, volverlo a mandar al quirófano, y si sobrevivo para entonces, me lo pondrán en la zona receptora. ¿Qué quiero decir con esto? Que la ley existe y es muy restrictiva, pero llegará el momento en el que iremos interpretándola, igual que a día de hoy nadie ha tomado esta interpretación radical. En el caso de los autoinjertos, la iremos interpretando también de una forma un poco especial para el caso de los tejidos artificiales. Aunque sea una directiva europea, admite también que haya un real decreto, una normativa nacional que la desarrolle un poco. No hay que transponerla porque las directivas, sabéis que son de aplicación inmediata, pero que la desarrolle también parcialmente un poco y quizá por ahí se pueda suavizar. Pero a día de hoy nadie lo quiere hacer porque simplemente nadie sabe si los tejidos artificiales son buenos o son malos, por decirlo de forma clara. Entonces, creo que están esperando a ver cuál es el resultado, que pase una serie de años, que se vea si hay algún efecto secundario grave para tomar una determinación. Mientras tanto, actitud expectante. ¿Alguna preguntilla más? Por aquí. Perdón. ¿Cómo se descelulariza? Pues yo decía que es complejo. No es lo mismo descelularizar un tejido muy finito, muy plano, como puede ser una lámina de piel, que un hígado entero, de un cerdo, por ejemplo. Pero hay muchísimas técnicas. Lo que tú necesitas es matar las células del animal, sacarlas de allí, pero dejando lo que hay por fuera.
Pues el colágeno, la elastina, lo que sea, todo lo que está alrededor de la célula. ¿Qué se usa a día de hoy? Hay muchos procedimientos, pero los que mejor resultados están dando son los detergentes. Por ejemplo, hay un detergente que se llama SDS, hay otro detergente que se llama Triton X100, son jabones, detergentes, que lo que hacen cuando tú tratas el tejido a una concentración concreta, durante un tiempo concreto, a una temperatura concreta y con agitación, es que disuelve la membrana celular, por tanto lo que cubre la célula, la disuelve y la destruye. Si tú eso lo asocias a un barrido continuo con agua destilada, puedes conseguir que toda la célula, todo el resto celular, desaparezcan. El problema es que siempre las células de la superficie se van enseguida, pero las que están dentro del tejido metidas, pues esas son mucho más difíciles de sacar, porque tienes que atravesar toda la matriz, que encima tú no quieres destruir. Entonces, esas técnicas suelen asociarse a tratamiento enzimático también, o sea, no solo le pones ese líquido detergente durante 6 horas, lo cambias, lo vuelves a lavar, lo calientas, le pones un flujo de líquido constante, eso se suele hacer en bioreactores, sino que además le tienes que poner de vez en cuando y a una temperatura concreta proteínas, enzimas que destruyen el ADN, destruyen el ARN, que lo fragmentan para que pueda salir mucho más fácilmente. O sea, es una técnica compleja. Descelularizar un tejido realmente es fácil. Lo que es difícil es descelularizarlo sin destruir todo lo que hay alrededor. Y, como yo te decía antes, lo más complejo no es eso. Lo más complejo es luego cómo le metes las células que tú quieres, las humanas, en el sitio donde deben de estar. Eso es todavía más difícil, porque tú puedes, por decirlo de alguna forma, romper una célula, fragmentarla y sacar los pequeños fragmentos mediante lavados con agua, pero ¿cómo le metes luego una célula entera sin romperla en ese orificio que te ha dejado la primera? Eso es mucho más complejo, ¿no? Aún estamos muy atrasados en procesos de descelularización, pero yo creo que será una técnica muy útil en el futuro. Simplemente, yo pienso en el cerdo porque un animal anatómicamente es similar al humano, en los órganos internos. Creo que se podrá sacar un hígado de un cerdo, descelularizarlo entero, ponerle células humanas de hígado, probablemente generadas a partir de células mesenquimales, meterla dentro de esa matriz extracelular del cerdo y tú tendrás un hígado con células humanas cuya matriz extracelular, cuyo colágeno, etcétera, será de cerdo, pero eso no importa porque eso no genera rechazo en el humano, lo que genera rechazo son las células y se lo podrás poner a un paciente. Yo creo que es una técnica muy ingeniosa y muy útil en el futuro. Un problema grave a día de hoy, ¿cuál es? Recelularizar los vasos sanguíneos, porque también todos los tejidos complejos, como te digo, como el hígado, como el riñón, no solamente tienen sus propias células, sino que tienen vasos sanguíneos que le llevan sangre. Esas las tienes que quitar primero y tienes que sustituirlas por vasos sanguíneos humanos después. Eso también es muy complejo, pero se está avanzando mucho también ahí. Yo quería preguntar una cosa que en relación a lo que hemos visto de la piel, nos ha explicado que se estudian muchos marcadores por exigencia antes de implantarlo. Yo quiero saber si al plazo en que se dispone se ha controlado ese tipo de marcadores o sobre todo estoy pensando también en células que hayan podido migrar de queratinocitos, células del sistema inmune in vivo, ya en ese paciente, en los plazos que se dispone, si se ha podido ver eso o también clínicamente ver como una posible infección o una herida de ese tejido in vivo ha curado. ¿Se ha visto? Bueno, como he dicho ya varias veces, todo esto son técnicas muy novedosas, son de futuro, estamos empezando, pero son de futuro, con lo cual apenas tenemos información. Ten en cuenta que en el caso del ensayo clínico de piel, la primera paciente se implantó hace 2 años, entonces no tenemos grandes resultados a largo plazo sobre esto. Sí tenemos la enorme suerte de tener biopsias de esa piel implantada a los 3 meses. A todos los pacientes que se les implanta la piel artificial se les está haciendo una biopsia al mes, a los 2 meses y a los 3 meses. Eso tiene un valor científico enorme. Y hemos visto que desde el primer mes esa piel ya está totalmente estratificada, totalmente desarrollada, totalmente integrada. Es decir, que la integración es muy rápida. No hemos visto diferencia entre el primer mes, el segundo y el tercero. Desde el primero está todo perfecto. Bueno, todo perfecto desde el punto de vista histológico, aunque hay muchas diferencias con la piel normal, no hay glándulas, no hay anejos, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre con las células que tú implantas ahí? ¿Van a migrar o no van a migrar? No lo sabemos. Puesto que se trata de pacientes a los que le estamos implantando una piel autóloga, a día de hoy es imposible saber si esas células que tú le has puesto en la superficie son capaces de irse a otro lado y migrar. Mi idea era un poco al contrario, si por continuidad entran células sanas. Eso seguro,
Porque para empezar nosotros no ponemos vasos sanguíneos en el tejido y el tejido está lleno de vasos sanguíneos un mes después de la biopsia. Luego esos vasos a la fuerza han venido de fuera. En pacientes, igual, aunque sea al revés, la respuesta que te iba a dar es la misma. Tú no puedes saber con seguridad si las células que tú ves en esa biopsia al mes son las que tú has implantado o si son las que han venido del paciente, porque se trata de las mismas células. Pero en animales de laboratorio sí hemos hecho algunos tipos de ensayos. Y sí hemos visto que en animales de laboratorio, en los ratones atímicos estos por ejemplo, una semana después del implante ya tienes alrededor del 50% de las células del estroma, los fibroblastos, que vienen de fuera. Porque ahí sí lo podemos controlar, porque nosotros ponemos células humanas en un ratoncito. Sin embargo, las del epitelio parece que se mantienen las humanas en la superficie. Ahora estamos a punto de llevar a cabo otro experimento en ratas, no en ratones, en ratas atímicas, para lo cual Dani y Jesús están fabricando ahora un hueso artificial con células de tejido adiposo de un niño varón, células de la grasa, que lo vamos a implantar en ratas hembras atímicas, de modo que el objetivo de ese estudio será ver qué pasa con las células que ponemos y qué pasa con las células del receptor también, simplemente midiendo el cromosoma Y. Entonces, pero ese estudio todavía no lo hemos llevado a cabo. Sí hemos hecho un estudio general viendo células de animales, células humanas, y hemos visto que, ya te digo, muy rápidamente, la mitad de las células del estroma enseguida son del receptor, lo cual es lógico, porque tú implantas ahí un tejido y las células de alrededor lo primero que van a hacer es entrar ahí para ver si tienen que rechazarlo o no. Y para aportarle vasos sanguíneos, porque el tejido que tú pones, lo primero que emite son proteínas heat shock y proteínas de hipoxia que te atraen vasos sanguíneos. Te atraen vasos sanguíneos, factores angiogénicos, por tanto los vasos van a crecer hacia allí directamente muy rápido y además aparecen muy rápidamente. Al tercer o cuarto día ya han encontrado vasos sanguíneos. Pero realmente surgen muchos interrogantes a los que no podemos dar respuesta, porque se trata de algo muy novedoso que todavía no hemos estudiado a fondo. Y en el caso concreto de la piel, el objetivo es salvar la vida del paciente. Entonces tampoco, desde el punto de vista científico, podemos llevar a cabo un grandísimo número de experimentos, porque el paciente se presta a que le haga una biopsia al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, pero más cosas tampoco. El pobre paciente ha sufrido tanto que tampoco le puede hacer más cosas, ¿no? Bueno, pues si no tenéis nada más, agradecerle al profesor Alamino su paciencia y su asistencia. Y bueno, el aplauso, ahora vendrá el aplauso, y antes del aplauso te vamos a pedir un último favor, y es que siempre solemos hacernos ahí una foto todos los asistentes contigo. Entonces, pero entonces, ¿quién la hace si somos todos? Ahora nosotros ya tenemos eso. Así que nada, bueno, pues muchísimas gracias. Venga.